Hacemos Sixtina solamente, vamos a grabar. Ya estamos grabando. Andrés. Muy bien. Estimadas autoridades de la Universidad Católica del Norte, directora de la Escuela de Educación, señora Patricia Castillo Ladino, académicas y académicos de las universidades invitadas y de la Universidad Católica del Norte, profesorado y profesorada en formación de la región de Antofagasta y Coquimbo, público invitado, reciban todos una cordial bienvenida al seminario Experiencias de Educación para la Ciudadanía en el Contexto Actual. Queremos destacar que esta actividad en la que hoy se convoca a distintos actores y actoras relacionadas con la educación para la ciudadanía, tanto en el ámbito escolar como de la formación inicial del profesorado, se ha establecido como una instancia que tiene dos objetivos. Por un lado, establecer un espacio para que podamos conversar y compartir experiencias desarrolladas para abordar el despliegue de la educación para la ciudadanía en el contexto de virtualidad. Nos interesa poder reconocer los problemas comunes establecidos por el escenario actual, pero al mismo tiempo conocer cómo los distintos equipos han ido buscando alternativas y respuestas desde sus mismos contextos. Por otro lado, esta actividad se establece como un hito para visibilizar el cierre del proyecto UCN 1895, Educación, Ciudadanía e Interculturalidad, proyecto que nos permitió tejer lazos con el espacio escolar y con otras universidades para preocuparnos y ocuparnos sobre los desafíos que estableció la implementación de la Ley 20.911, quien creó el Plan de Formación Ciudadana. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al académico de la Escuela de Educación de la Universidad Católica del Norte, Javier Mercado Guerra, director del proyecto UCN 1895, a dar unas palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, Andrés. Estimadas, estimados estudiantes, profesores y profesoras, colegas visitantes de instituciones nacionales e internacionales, sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas al Seminario Experiencias de Educación para la Ciudadanía en el Contexto Actual. Esta actividad constituye uno de los hitos de cierre del proyecto UCN 1895 que hemos venido desarrollando desde el año 2018, junto a un amplio y comprometido equipo académico interdisciplinario de nuestra universidad. Bueno, en el marco de este proyecto hemos experimentado diversos desafíos impuestos primero, entre otros, por el estallido de la crisis social y política de la revuelta en Chile en el año 2019. Recuerdo que andábamos por allá visitando en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando nos pilló esa coyuntura. Luego, algunos meses después, la expansión de la crisis sanitaria global por la pandemia que todavía nos aqueja de alguna forma. Y bueno, nuestros ejes de trabajo en el ámbito de investigación, acción, en el área de la educación para la ciudadanía se hubieron forzados, pero también invitados a preguntarse de manera profunda sobre el contexto actual, sobre cómo fortalecer la democracia y la participación en este contexto tan singular que estamos viviendo. Confiamos que la reflexión permanente, abierta y participativa junto a otras y otros constituye una de las claves para lograr aportar a la resolución de problemas urgentes como la discriminación, el racismo, el adultocentrismo y las amenazas sobre un ya debilitado y restringido sistema democrático, al menos acá en Chile. Esperamos que nuestra labor investigativa, colaborativa y horizontal con las comunidades escolares y educativas puedan constituirse en espacios de diálogo fructífero para estos y otros desafíos que las transformaciones educativas y sociales requieren. Quisiera finalizar estas breves palabras agradeciendo la participación de todas y todos ustedes, a nuestros invitados, invitadas de diversas instituciones, por darse este tiempo de compartir sus valiosas experiencias con nosotros. Un saludo muy especial al profesor Anthony Santesteban y por su intermedio a todo el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes han sido colaboradores desde un inicio en este proyecto, desde que comenzamos. El primer hito que tuvimos, digamos, de relaciones y redes fue precisamente con ustedes.
Y bueno, este proyecto esperamos también que no acabe aquí. Obviamente la red, el trabajo conjunto, esperamos seguir proyectándolo en el tiempo y también recordar el legado que nos dejara nuestro recordado profesor Joan Pallés, a quien tuvimos el privilegio de tener acá mismo en el norte de Chile. Así que quisiera también recordarlo en este momento especial. Bueno, sin más, lo dejo hasta acá. Que sea una excelente jornada y muchas gracias a todas y todos. Como señalábamos, el proyecto UCN 1895 nos ha permitido establecer vínculos y convenios de colaboración con escuelas, universidades de distintas partes de Chile y el mundo. Una de las primeras experiencias de colaboración la tuvimos con el Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es por ello que hoy invitamos a realizar la charla inaugural de este seminario a Anthony Santisteban Fernández, quien es doctor en didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha impartido docencia en el ámbito escolar y participa en programas de pre- y posgrado de formación del profesorado en la misma casa de estudios. Actualmente es director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y de las Ciencias Sociales de la UAP. Ha publicado más de 200 artículos, capítulos de libros y libros. Participa en comités de revistas científicas, nacionales, internacionales y agencias de calidad universitaria. A su vez, es coordinador del grupo de investigación consolidado GREDIC. Sus intereses de investigación son la enseñanza y el aprendizaje crítico de las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía. Le damos la bienvenida a Anthony, que nos presentará la charla Educación para la Ciudadanía en tiempos inciertos. Les solicitamos que si tienen preguntas puedan ir dejándolas en el chat para luego compartirlas junto a nuestro expositor. Adelante, Anthony. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, aquí va. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Universidad Católica del Norte y a los investigadores que han realizado este proyecto, que yo considero que es un gran proyecto, además de muy interesante y que aporta muchas cosas al campo de la didáctica de las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía. Además me parece un proyecto necesario, yo casi diría que urgente, ¿no? En la situación que estamos en el mundo y por la que están atravesando muchos países, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por la situación digamos, que están atravesando también las democracias en diferentes países, me parece que este tipo de iniciativas son fundamentales. Y bueno, yo me siento muy contento porque hay muchos amigos y amigas entre los asistentes y porque hemos podido colaborar en este proyecto en el cual establecimos un convenio, intentamos ayudar y colaborar en lo que hemos podido, pero verdaderamente el mérito de los investigadores y de los que han desarrollado el proyecto es mucho, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que se ha realizado, que ahora también lo describía un poco Javier, ¿no? Pues ha sido un contexto muy difícil, primero por los movimientos estudiantiles y después por todo el tema de la pandemia, etcétera. Pero yo creo que los resultados son muy interesantes, son muy válidos. Yo diría que como los problemas actualmente en el mundo se parecen mucho en todos los países, nos va a servir también para todas las universidades y para también traspasarlo a las escuelas. Voy a intentar compartir pantalla porque uno no puede decir que lo ha hecho hasta que no es una realidad, lo de la técnica. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Pues he elegido este título, Educación para la Ciudadanía en tiempos inciertos, cuando en la última investigación que realizamos con mi grupo de investigación GREDIS discutimos mucho porque estamos realizando una investigación que se llama Esperanza en la democracia. Y después verán que muchas de las cosas que explico tienen que ver con esto de la esperanza en la democracia. Me lo copié de un artículo de Hayden, de una norteamericana,
que ella hablaba de que hay que tener esperanza en la democracia en tiempos oscuros. Yo cambié tiempos oscuros por tiempos inciertos, incluso mis compañeros me dicen que esto de tiempos oscuros e inciertos, y al final en el proyecto pusimos tiempos de cambios. Pero yo creo que son tiempos oscuros, son tiempos inciertos. Y voy a hablar en esta charla, voy a hablar mucho de lo que significa la incertidumbre y la importancia que tiene hoy día en nuestro lenguaje y en todas las cosas que hacemos, y sobre todo la importancia que está teniendo en lo que es la educación por la ciudadanía. Y como no puedo hablar de todo y solo tengo 35 minutos, pues me voy a centrar en algunas cosas que me parece que pueden ayudar en este momento, porque claro, aquí el seminario dice experiencias de educación por la ciudadanía en el contexto actual, y el contexto actual es muy definitivo, ¿no? No solamente por el tema de la pandemia, como digo, sino también por el tema de la situación actual de las democracias, y por el tipo de lenguaje y de contexto que se está dibujando mundial, ¿no? A nivel de muchas cosas, y me gustaría hablar un poquito de esto. No se asusten, he puesto aquí 10 puntos en el esquema que voy a desarrollar, pero van a ser como muy cortitos porque uno lleva al otro, digamos. ¿Por qué son tiempos inciertos? ¿Quién alimenta la incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre hoy día? Todo el mundo habla de esto. ¿Qué podemos hacer desde la educación? ¿Qué es la pluralidad? Ya veremos la relación que tiene con el otro. ¿Qué son las múltiples perspectivas? ¿Qué es la diversidad? Como ven ustedes, todos estos conceptos están relacionados. Pluralidad, perspectivas, diversidad. ¿Por qué el profesorado debe ser optimista? Voy a insistir mucho en esto, porque si hablamos de incertidumbre, voy a hablar de por qué el profesorado tiene que ser optimista, cómo construir el futuro y qué es lo más importante al final, que va a ser la sorpresa final, que no va a ser tal sorpresa, porque si alguien me ha leído ya va a saber cómo vamos a acabar. Bien, pues como tengo poquito tiempo voy a ir al grano, digamos, y vamos a empezar ya por qué son tiempos inciertos, ¿no? Yo voy a decir que son tiempos inciertos, o por qué la gente que dice tiempos inciertos. Luego voy a intentar demostrar que no es verdad, que no son tiempos inciertos. Y bueno, y cada uno luego que juzgue lo que quiera, ¿no? Si son tiempos inciertos o no. Pero se dice que son tiempos inciertos por la pandemia, por la situación de la democracia y de la educación, ¿no? Vamos con el primero. La pandemia nos ha causado mucha incertidumbre porque nos ha hecho ver que somos seres humanos. No sé qué pensábamos antes, que éramos, pero resulta que ahora somos seres humanos, que un bichito que no vemos nos hace muy frágiles, somos muy frágiles, nos morimos de seguida, digamos. Y esto a la gente pues, le ha causado una sensación bastante de incertidumbre, ¿no? De fragilidad y de miedo. También he puesto en evidencia nuestra ignorancia. Yo siempre digo que la gente se piensa que en el 2021 somos sabios. Y no, seguramente somos más sabios que en el 1021, pero no somos más sabios que en el 3021. Simplemente estamos en un año de desarrollo de la humanidad y sabemos lo que sabemos. Y yo creo que sabemos muy poco. Sabemos muy poco y somos muy ignorantes de muchísimas cosas. Y esto la pandemia lo ha puesto clarísimamente ahí porque nadie se lo esperaba. También la pandemia ha puesto a prueba nuestra solidaridad. Y aquí todo el mundo tiene dudas, ¿no? Hombre, sí que se ha dado mucho afecto, sí que hemos sido muy solidarios entre nosotros, nos hemos llamado mucho por WhatsApp, se han hecho muchos retos, la gente se ha mostrado muy afectiva porque lo necesitaba, como no había contacto físico, bueno, pero también ha habido mucha insolidaridad. De hecho, la vacuna, hay países que ya tienen prácticamente un 70 o 80% de dosis, pero hay países que no llegan al 5%, y por lo tanto, como el mundo no está vacunado, nadie está a salvo. Y esto también causa mucha incertidumbre, porque incluso los países más ricos que saben que están vacunados saben que estamos en una situación de incertidumbre total, porque mientras haya países que no lo están, el virus irá viajando, digamos, queramos o no queramos, porque viajará con las personas que se mueven, queramos o no queramos. También la pandemia ha señalado los países más débiles y donde hay más desigualdad. Esto se podía esconder en un momento determinado, pues que había países con mucha desigualdad, pero la pandemia lo ha puesto en evidencia de una manera clarísima, ¿no? Y entonces esto también nos ha provocado mucho miedo, ¿no? Por decir, yo, ¿en qué país estoy? ¿Estoy en un país donde se cuida a la gente mayor, donde se cuida a la gente, o estoy en un país donde la democracia es muy débil
los servicios públicos son muy débiles y no se cuida a todas las personas, ¿no? Bueno, todo esto nos ha hecho que tengamos una gran incertidumbre. Y luego, en cuanto a la democracia, ya antes de la pandemia ya se cuestionaban valores democráticos fundamentales. Ya se estaban cuestionando en Estados Unidos, en Brasil, en muchos países. No voy a poner más ejemplos porque nunca pongo el ejemplo de España porque siempre podría pensarse que impongo mi ideología, ni en el país donde hablo, que sería Chile. En todo caso, hablen ustedes de su país, ¿no? Pero en todo caso hay dos ejemplos que son clarísimos, que es Brasil y Estados Unidos, donde bueno, se cuestiona todo. Se cuestiona la libertad de voto, se cuestiona el voto de las mujeres, se cuestiona todo, ¿no? Incluso en Estados Unidos hay una invasión del Congreso, una cosa absolutamente distópica, ¿no? Ver aquello entrando. Por lo tanto, aquí hay una gran incertidumbre también, ¿no? Después existe una guerra en toda esta lucha contra la democracia. Existe una guerra contra los estudios sociales críticos y existe una guerra contra los profesores progresistas. Esto está clarísimo. Esto Evans ya lo había anunciado en el 2006, en el 2010 estuvo en la Universidad Autónoma y también lo había denunciado, pero no nos lo acabamos de creer. Ahora lo hemos visto clarísimo. Wayne Ross también lo ha denunciado. Los profesores de ciencias sociales y de educación para la ciudadanía críticos están sufriendo ataques muy feroces, ¿no? Acusados de adoctrinamiento, acusados de un adoctrinamiento moral o de tratar temas de valores éticos o morales que no les pertocan. Bueno, pues aquí tenemos una gran incertidumbre entre el profesorado que muchas veces renuncia a hacer determinadas cosas, ¿no? Después está clarísimo por las investigaciones que hay que parece que no hay pensamiento crítico entre la ciudadanía, ¿no? De hecho, la investigación de Stanford que se hizo sobre 5 o 6 mil jóvenes demostró que no distinguían la verdad de la mentira, ¿no? Nosotros hemos hecho investigaciones también de este tipo y parece que aquí hay un gran déficit de la democracia. Y es que existe un déficit de la juventud en pensamiento crítico. De hecho, nuestras investigaciones, las de Gredis, demuestran que la juventud es muy hábil técnicamente con los medios digitales, con los medios tecnológicos, pero que no los interpreta críticamente. Por ejemplo, que no comprueba si las noticias son verdad o mentira, no lo hace. Ahora, eso sí se maneja muy bien tecnológicamente. Y aquí tenemos un gran problema, porque entonces tenemos democracias muy débiles, ¿no? Si la gente no tiene pensamiento crítico. Y luego ha aumentado el discurso del odio. Esto sí que es verdad, porque es que los propios medios digitales o las redes sociales un poco también lo provocan. Es muy fácil insultar, es muy fácil ir contra una determinada etnia o familia o cultura, etcétera, porque existe un anonimato que te permite pues, decir cualquier barbaridad. Bien, esto es, y en cuanto a la educación para la ciudadanía tenemos también unas cuantas incertidumbres. La primera es el propio concepto de ciudadanía, ¿no? A partir de la crisis de refugiados y refugiados en Europa, resulta que ya no sabemos quién es ciudadanía. O sea, ¿los refugiados y refugiadas son ciudadanía? Esto es una gran pregunta. Y claro, aquí en Europa, bueno, pero si no tienen los derechos y deberes que tenemos todos, entonces no son ciudadanos, o sí que son ciudadanía, ¿no? Y entonces lo que se ha cuestionado es si la ciudadanía es una cuestión legal, nacional, territorial, o la ciudadanía es una cuestión moral. Es decir, todo el mundo, hombre, para mí todo el mundo es ciudadanía, todo el mundo tiene derechos y deberes y todo el mundo tiene derecho a vivir en un sitio digno, etcétera. No solo los españoles en España, digamos, ¿no? Sino que es una cosa, es más un concepto moral que no un concepto territorial o legal. Bien, esto ha hecho que, por ejemplo, en Europa haya una gran crisis sobre el propio concepto de ciudadanía. Luego ha aparecido el concepto de ciudadanía global, que parecía que no solucionaba el tema, pero tampoco, porque resulta que se utiliza muchas veces ciudadanía global solamente como un concepto económico. Hombre, si la ciudadanía global solo sirve para hablar de lo que podemos comprar y vender a una tienda china con toda tranquilidad, importar cosas muy baratas, eso no es ciudadanía global. La ciudadanía global también va unida a una educación para la justicia social. Si no hay justicia social global, no hay ciudadanía global. Y después cosas que han hecho los populismos, ¿no? Algunos partidos políticos en banalizar el concepto de democracia.
Ahora resulta que todo el mundo es democrático, que todo el mundo defiende la libertad, que todo el mundo defiende la igualdad o la justicia. Y esto no puede. Esto hay que digamos, la verdadera democracia no puede permitir esto. Hay partidos, por ejemplo, en España de extrema derecha que hablan todo el día pues, de democracia, de libertad. O sea, hay detrás del lenguaje un esconderse detrás del lenguaje para estar difundiendo ideologías que son neofascistas, por ejemplo. Y esto es un gran problema también. Nos causa también mucha incertidumbre porque tenemos la sensación de que todo es democracia y de que todo es libertad, etcétera. Con lo cual lo que se está haciendo es pues, banalizar el concepto, ¿no? Y luego cuando se dice la educación para la ciudadanía no es muy importante porque resulta que aquí cabe todo, pues también nos causa a los profesores que nos dedicamos a esto una cierta incertidumbre porque decimos, bueno, no es verdad, es que la educación para la ciudadanía cabe en algunas cosas y no cabe todo. La educación para la ciudadanía es una cultura política y una cultura cívica y yo creo que esto tenemos que saber venderlo. Bueno, esta es la situación, ¿no? Vamos a ver quién alimenta toda esta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué se alimenta toda esta incertidumbre? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que voy a intentar utilizar en la actualidad, ¿no? Acaba de salir una señora, que era una ejecutiva de Facebook, que dice que Facebook alimenta las posiciones polarizadas. Claro, esto es una vergüenza. Es decir, si incluso acusa a Facebook del asalto al Parlamento de Estados Unidos y dice, bueno, es que la compañía, cuando la gente en un chat se enfrenta o cuando la gente enfrenta posiciones totalmente polarizadas, pues Facebook crece, gana muchísimo más dinero. Y entonces esta señora ha denunciado esta situación que, bueno, que muchos ya intuíamos, pero claro, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en realidad toda esta situación, toda la situación que es miedo, que es violencia, que es radicalización, viene alimentada también por las redes sociales. Las redes sociales no son neutrales y ante esto es una realidad que tenemos que saber. Por lo tanto, todo esto alimenta toda esta incertidumbre que yo estaba un poco... Bueno, pues vamos a ver entonces, vamos a intentar ver exactamente qué es esto de la incertidumbre, de dónde viene, ¿no? Yo he estado buscando algunos libros, Internet está lleno y las librerías están llenas de libros sobre incertidumbre, o sea, la incertidumbre es de todo, ¿no? Incertidumbre en la democracia, en la cultura, lo llena todo, ¿no? El miedo, pérdida de esperanza, la educación, todo es incierto. Bueno, vamos a ver, ¿esto es solo de nuestra época? O sea, ¿esto de la incertidumbre solo pasa ahora o ha pasado antes, ¿no? Y entonces yo tengo unos textos que hace tiempo que busqué y que ahora me van muy bien, ¿no? El gran autor de la incertidumbre es Bauman, porque Bauman dice que todo es líquido. Pues si todo es líquido no hay nada sólido. Perdona, yo creo que hay muchas cosas sólidas. La igualdad es muy sólida, la equidad es muy sólida. Que los hombres y mujeres son iguales es muy sólido, eso no es líquido. Que hay que luchar por la libertad, que hay que educar en justicia social, yo eso no lo veo líquido, lo veo sólido. Entonces hay incertidumbres, pero también hay verdades como puños. Pero es que si vamos hacia atrás, vamos a ir en la historia a ver que otras personas han hablado de incertidumbre, de tiempos líquidos, de que todo cambia. Bueno, pues Gorbachov. Gorbachov tiene una autobiografía en la que dice que jamás en el mundo hubo cambios como los que él produjo, ¿no? Tiró el telón de acero y acabó la Guerra Fría y aquí es verdad, se abrió un mundo nuevo. Por lo tanto, aquí tuvimos un momento de mucha incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar. El mundo estaba muy claro, había los malos, que eran los rusos, y los buenos, que eran los yanquis, y en las películas estaba todo clarísimo. Bueno, llegó Gorbachov, tiró eso y nadie sabía quién eran los buenos y los malos. Resulta que los rusos no eran tan malos, los comunistas no eran tan malos. Y luego descubrimos nuestra propia historia, ¿no? La que también había comunistas y había... en fin. Pero si seguimos tirando para atrás, el otro gran autor que dice que jamás hubo un tiempo tan líquido fue Chateaubriand. Chateaubriand vive en la época de Napoleón, vive en la época de los grandes descubrimientos continentales y él dice que nada ha cambiado nunca tanto como en su época. Bien, y ahora hay muchos que tal vez ya me habéis oído y habéis visto este texto, pero es un texto que me encanta y es el texto de la leyenda de Gilgamesh, que se escribió como unos 2700, 2800 años antes que la Biblia, ¿eh?
hay un diluvio universal, etc. Es una leyenda india, ¿vale? Y fijaros lo que dice, ¿eh? No hay permanencia. Construimos una casa para que dure siempre, sellamos un pacto para mantenerlo todo el tiempo, se reparten los hermanos una herencia para conservarla siempre, soportará la época de la inundación de los ríos, desde los días de antaño no hay permanencia. Es decir, esto es Bauman. Bauman hace 5.000 años, ¿no? O 4.650 años. Es Bauman, hace 4.650. Es decir, la sensación de la incertidumbre es una sensación humana. Si nosotros nacemos y nos morimos y sabemos que vivimos en un mundo incierto porque tenemos muchas dudas, dudamos de mucho, sabemos que somos seres humanos frágiles y esta incertidumbre nos acompaña toda la vida. Entonces la gran pregunta es ¿qué podemos hacer desde la educación, ¿no? Ante toda esta incertidumbre y ante todo este discurso que se dibuja en las redes sociales, en los medios digitales, que promociona Facebook y otros de estos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esta radicalización de las opiniones, ¿no? Y ante esta sensación de que no hay verdades, ¿no? De que no hay nada a lo que nos podamos acoger. Bueno, yo lo primero que diría es que el profesorado, sobre todo, no puede caer en un discurso pesimista sobre la incertidumbre en el mundo, ¿no? Porque lo único que generaría sería pasividad y apatía. O sea, yo no estoy absolutamente de acuerdo que vivamos en una época de cambios absolutamente... Además, todo el mundo, mis alumnos siempre comienzan todos los trabajos así. Vivimos en un mundo de continuo cambio. Bueno, seguramente los cambios son más acelerados porque hay más cosas, hay más inventos, hay más cosas que se saben, por lo tanto hay más cambios más rápidos. Pero como en otra época, ¿no? Todo el mundo mira hacia atrás y siempre se da cuenta que los cambios son más rápidos. No podemos vivir en una sensación, no podemos traspasar a nuestros alumnos esta sensación de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es propia del ser humano, punto. Y entonces valorar esto que no se valora, esto que Facebook se ve que no valora para nada, que es la pluralidad. Ante un problema no hay dos posiciones. Ante un problema hay tantas posiciones como personas y hay tantas maneras de ver el mundo como personas. ¿Que pueden coincidir en cosas? Sí, pero la pluralidad es el concepto más importante de la educación política. La ciencia política considera el concepto de pluralidad el más importante de la ciencia política y esto se ha olvidado. Entonces, si tú ves un programa de televisión sobre política, aquí en España colocan dos bandos, el bando de la derecha y el bando de la izquierda, entonces se enfrentan y discuten ahí a muerte. No puede haber entre un problema grave, un problema social relevante, no hay dos posiciones, hay más posiciones y esto es muy importante explicarlo. Valorar la ambigüedad, la duda, las preguntas, la controversia, esto es la esencia de la democracia. Si siempre polarizamos las opiniones, etcétera, vamos en contra de lo que es la democracia también, ¿no? Valorar el desacuerdo y el conflicto. El desacuerdo no es malo, ni el conflicto es malo. No hay que acabar gritando, hay que intentar ponerse de acuerdo con los que no estás de acuerdo. Esto es fundamental y valorarlo. Valorar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que muchas veces hay que enseñar a nuestros alumnos que para ganar hay que ceder. Para ganar algo hay que perder algo también. Y esto es muy difícil de aprender. Apostar por una democracia radical a favor de la convivencia, es decir, pensar que la democracia nos va a dar muchas cosas. Durante la pandemia lo que ha quedado claro, por ejemplo, es todo el tema de los servicios públicos. Eso lo da la democracia. No esta democracia liberal que muchos venden, pero sí una democracia más real, profundizar en la democracia. Pero los países que han tenido servicios públicos mejores, una educación pública mejor, una sanidad pública mejor, son países que no han sufrido tanto la pandemia. Y esto es una gran lección, o la aprendemos o no habremos aprendido nada de la pandemia, ¿no? Y después... Desenmascarar la neutralidad y la... Pensaba que era una pregunta. Desenmascarar la neutralidad y la objetividad, ¿eh? Es decir, no podemos ser neutrales ante la desigualdad, no podemos ser neutrales ante la injusticia. Esto es una barbaridad. Y cuando la gente o algunos políticos o algunos interesados hablan de que los profesores tienen que ser neutrales, esto es una barbaridad.
Cuando nosotros hablamos de ciudadanía, de democracia, de derechos humanos, no podemos ser neutrales. Tenemos que ser radicalmente a favor de los derechos humanos y radicalmente a favor de la justicia social. Esto es lo que proponen muchos autores que han intentado pues, defender una educación democrática en este contexto. Por ejemplo, Wayne Ross o Laclau o otros autores que hablan de democracia en este contexto, ¿no? Y luego descartar cualquier tipo de adoctrinamiento. La gente se piensa, cuando yo hablo de que no hay neutralidad de los profesores de ciencias sociales o de educación democrática, siempre me dicen que entonces estoy adoctrinando. No, yo a mis alumnos les digo siempre que me da igual cómo piensen. Yo no quiero que piensen igual que yo. Si piensan diferente que yo, es que la clase es mucho más divertida, pero no tengo miedo de que piensen igual, diferente que lo que yo pienso. Esto es clave. Yo no tengo miedo, al revés. Me encanta que en la clase haya diferentes tipos, pero esto es algo social, es algo que hay que aceptar en democracia y promocionar. Y luego enseñar a leer detrás de las líneas. Esto son yo voy haciendo descubrimientos en televisión. Esto es un descubrimiento en una televisión española que dice que había 9 inmigrantes y 70 personas. Claro, la pregunta que ustedes están haciendo es si los 9 inmigrantes no eran personas. Entonces, esto es un discurso del odio, o sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, enseñar a nuestros alumnos a leer los medios digitales, desde Facebook a la televisión, a cualquier medio digital. Es muy importante la lectura crítica de los medios. O que pasó durante las manifestaciones en Colombia, ¿no? Que fueron las últimas grandes manifestaciones en Latinoamérica ha habido de una muy importantes, ¿no? Bueno, esta locutora hablaba de ciudadanos e indígenas. ¿Qué pasa? Que los indígenas no eran ciudadanos. Entonces, claro, es que los medios no hay que leer solo las líneas ni entre líneas, hay que leer detrás de las líneas. O sea, hay que saber qué interpretamos, ¿no? Qué hay detrás de determinadas informaciones y detrás de determinadas maneras de explicar las cosas. Bueno, ¿qué es la pluralidad, ¿no? Que es lo que estaba un poco explicando ahora, ¿no? Pues es el concepto más importante. No hay democracia si no hay pluralidad. La polis griega nace porque la gente se da cuenta que piensa diferente y tienen que ponerse de acuerdo y hacer normas y construyen esto que se llama democracia, con todos los sesgos de la democracia griega, ¿no? Y entonces construyen una cosa que es el espacio público y las cosas públicas, ¿vale? En Grecia había una palabra que era idiotés. Los idioteses eran los que no se cuidaban del bien común. Hoy día significa otra cosa, pero me parece una palabra muy interesante, ¿no? Quien no se ocupaba del bien común eran idiotés. Los idiotas actuales, que hoy día el concepto tiene otro significado, pero me parece muy interesante, ¿no? Pero la pluralidad es el origen de la democracia. ¿Y qué son las múltiples perspectivas? Bueno, podría explicarlo de muchas maneras. Delante de un problema, nosotros tenemos una manera de verlo, pero cada persona tiene una manera de solucionarlo, de verlo, porque cada persona tiene una ideología o cada grupo de personas, ¿no? Voy a poner, para entender qué quiere decir la perspectiva, cómo uno ve el mundo, o sea, las personas ven el mundo de manera diferente, ¿no? Voy a poner el ejemplo de los mapas. El mundo se puede ver así, que es la proyección de Mercator, o se puede ver así, que es la proyección de Guy y Peters. Todo el mundo le llama la proyección de Peters, pero resulta que había un señor que la hizo antes que se llamaba Gall, y por eso ahora la llamamos la proyección de Gall y Peters. Bueno, eso es otra manera de verlo. También es una mentira, porque el mundo es redondo, pero es otra manera de ver el mundo. Pero luego están los australianos que llaman a este mapa el mapa corregido y que ponen el sur en el norte y el norte en el sur y le dan la vuelta a todo. Bueno, es una otra manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque los australianos están en otro sitio del mundo y ven el mundo de otra manera. Esto es lo que llamamos perspectivas de ver el mundo y maneras diferentes de ver el mundo. Esto pasa con todo, no pasa solo con los mapas, ¿eh? Pasa con cualquier problema y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y esto es un niño mexicano que dibuja el mundo, que no conoce nada de Sudamérica, nada, pero sí que conoce Norteamérica, porque dibuja aquello que le interesa. Bueno, es otra manera de ver el mundo, ¿eh? Los mapas, por ejemplo, nos muestran muy bien las perspectivas de las personas, ¿no? Su ideología, su manera de ver el mundo, su concepción del futuro, sus ideales, etc. Bueno, esto es un dibujo de un niño mexicano
Hicimos muchos hace mucho tiempo con una profesora, con Gabriela Soria, y hemos ido haciendo y todavía hacemos, y es muy interesante cómo cada niño de cada país dibuja el mundo y ve su país, ¿no? Y te das cuenta, aquí por ejemplo nos dimos cuenta que los niños mexicanos no conocían nada del mapa de Latinoamérica, de Sudamérica, cosa que en cambio en Norteamérica siempre lo dibujaban bien. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Bueno, estas son maneras de ver las cosas desde perspectivas diferentes, ¿no? O podemos dibujar el mundo en función de las muertes producidas en las guerras, ¿no? En vez de las superficies, pues las muertes. Son perspectivas diferentes de ver lo mismo, pero perspectiva. Esto es muy importante porque es lo que nos da de verdad la calidad en democracia, ¿no? Respetar todas las maneras, mirar las cosas desde puntos de vista diferentes para comprendernos entre nosotros, ¿no? Y luego está la diversidad, que yo creo que el equipo de Javier y de Sistina, y eso lo habéis trabajado muy bien, porque también vivís en un contexto donde hay mucha diversidad y tal. Bueno, en mi ciudad estuvimos trabajando la diversidad y se nos ocurrió hacer un trabajo muy bonito, que es cogiendo la media de población, es decir, el origen de todos los habitantes de Tarrasa, que tiene 210.000 habitantes, intentar encontrar 6 niños reales que mostraran la realidad de lo que es la población de mi ciudad, ¿no? Y entonces salieron estos, cada uno de los cuales explica su historia, y aquí por eso nosotros decimos que todos y todas somos inmigrantes, ¿no? Pues había una niña que era adoptada, había una niña que era mexicana porque su padre estuvo haciendo ahí una tesis y vino, y luego, ¿no? O los abuelos eran de Murcia y los padres eran catalanes, o hay un niño que es Samir, que sus padres son de Marruecos, en fin. Es la diversidad de mi ciudad, digamos, sintetizada en 6 niños. Y entonces aquí proponemos en las escuelas que cada niño escriba su propia autobiografía, pero también para mostrar la diversidad, ¿no? Y yo siempre digo que todos y todas somos inmigrantes porque en realidad, como todos y todas venimos de África, en algún momento hemos sido inmigrantes nosotros, nuestra familia, ¿no? Y todos tenemos genes de todos sitios, digamos, ¿eh? Y luego que la diversidad también es lo que nos hace humanos. Nosotros somos humanos porque hemos ido diversificándonos, si no, seríamos otra especie seguramente, ¿no? Bien, llegados a este punto, no sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Veo que Sistina hace que sí. ¿Voy bien? Sí. Bien. ¿Cuánto me queda? Comenzamos como 10 minutos tarde. Sí, 10 minutos. 10 minutos. Sí. Por 10 minutos. Bueno, pues entonces ya. No, pero me parece que voy a tardar menos. Y así podemos conversar también un poquito, ¿no? ¿Por qué el profesorado debe ser, ante todo esto que estoy explicando, ¿no? Decía, ¿por qué el profesorado tiene que ser optimista? La razón es muy sencilla, y es lo que les explico yo a mis estudiantes. El profesorado tiene que convencer al alumnado que el futuro no está escrito, ¿vale? Si el futuro no está escrito, quiere decir que el futuro lo vamos a escribir nosotros. Si lo vamos a escribir nosotros, vamos a intentar escribir un futuro que sea mejor que el presente. Si es mejor que el presente, el futuro es optimista, ¿no? Estoy en la lógica, no estoy en la lógica, no sé si ustedes me entienden. Pero entonces, por eso les digo siempre que es imposible que un profesor no sea optimista, porque la escuela es la que tiene que convencer a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes de que ellos pueden cambiar el presente y pueden construir un futuro diferente. Si esto no es así, les estaríamos enseñando, que se hace muchas veces, hay muchísimos profesores de historia que lo hacen, y profesores de ciencias sociales y profesores de ciudadanía que lo hacen. Si no lo hacemos así, lo que estamos haciendo es decirles, mirad, el futuro no lo vamos a poder cambiar, por lo tanto el futuro es determinista, cosa que es lo más científico del mundo, por cierto, va en contra absolutamente de la ciencia, ¿no? Es decir, no, el futuro ya está escrito, es casi una lección de religión, ¿no? El futuro ya está escrito, hay alguien superior que lo ha escrito, o lo hemos escrito, las mismas personas humanas lo hemos escrito porque ya no tiene remedio y ya no lo podemos cambiar. Si esto fuera así, la educación no tiene ningún sentido. Educar a las escuelas no tiene ningún sentido. Si el futuro está escrito, ¿para qué vamos
a educar a las personas? ¿Para qué vamos a hacer los ciudadanos críticos, responsables, respetuosos, que atiendan a la pluralidad, que valoren la diversidad, si el futuro ya está escrito? Entonces, si el futuro no está escrito, quiere decir que nosotros podemos influir y podemos mejorar el futuro. Por lo tanto, paso a la segunda parte, que es que no podemos ser pesimistas. Los profesores tienen que ser optimistas, es muy importante. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, a mis estudiantes universitarios de educación primaria o que van a ser profesores de historia de educación secundaria, historia y ciencias sociales. Si ustedes no son optimistas, no se dediquen a la educación. No pasa nada. Hay carreras, hay profesiones maravillosas. Pueden dedicarse a ser periodistas, cinematógrafos, por ejemplo. En cine se lleva mucho la distopía y pueden ustedes dedicarse a hacer grandes películas distópicas, pero no se dediquen a la educación si no son optimistas. No pasa nada. Hay muchísimas profesiones a las que se pueden dedicar. Porque los profesores y las profesoras siempre piensan que pueden cambiar el mundo. Y si no lo piensan, quiere decir que lo están haciendo mal, ¿vale? Por lo tanto, esta es la idea. No sé si ustedes están de acuerdo, también es mi opinión, no quiere decir que esté en lo cierto. Bien, y entonces si nosotros tenemos que convencer a nuestro alumnado que podemos construir el futuro, ¿qué tenemos que hacer, no? Bien, lo primero es convencerlos de que el futuro no va a ir mal. Claro, entonces vamos en contra de todos los relatos que existen en el mundo mundial desde que las personas son personas, desde el Homo sapiens. Si las personas tenemos una tendencia increíble a hacer relatos distópicos. Fíjense ustedes que no hay ni una novela, ni una película, ni un audiovisual que acabe bien en el futuro. Nada, siempre he retado a mis alumnos y a mis compañeros profesores a que encuentren una novela, una película en el que el futuro sea maravilloso. No, todos son distopías. Terminator, cualquier película, que ustedes, la historia del tiempo, incluso las últimas. Bueno, y ya no les hablo de las últimas series que aparecen en televisión, etcétera. Todos son distopías. Con ustedes Black Mirror, cualquier serie, cualquier película de cine, las novelas, siempre son distopías. Por lo tanto, eso juega en nuestra cuenta. Pero además esto produce una gran sensación de incertidumbre entre la juventud, que les encantan, como me gustan a mí, y también me gustan las distopías y veo las distopías de las series de Netflix y de todo esto. Pero claro, si no existen imágenes positivas del futuro, tenemos que construirlas. Lo que no puede ser es que nosotros les digamos a nuestros alumnos, vamos a construir un futuro mejor, pero perdone usted, no tengo ninguna imagen. Bueno, pero usted enséñeme por favor los planos, ¿no? Enséñeme usted alguna imagen positiva, optimista del futuro. No, no tengo ninguna, porque no se ha escrito, no se ha hecho el relato, ¿no? Entonces tenemos que construirlas con ellos, porque si no, no tiene sentido. Y no tenemos, en principio, los medios de comunicación no nos las dan, ¿vale? Entonces tenemos que enseñarles, y esto, bueno, ya me lo han visto explicar otras veces ustedes, la propuesta de Higgs, ¿no? De que hay 3 tipos de futuro. O sea, no hay un futuro. Primero, no hay un futuro. No lo había tampoco en el pasado. No lo había. En ningún momento de la historia hubo un solo futuro. Había muchos. Y las personas escogieron. Y pasó lo que pasó, pero podía haber pasado otra cosa, lo que llamamos una ucronía. ¿Vale? Entonces hay futuros posibles, que son todos los que pueden pasar, los probables, que son mirando las coordenadas lo que puede pasar, y luego son los futuros deseables. Evidentemente nosotros tenemos que luchar y hacer y saber qué tenemos que hacer para conseguir los futuros deseables. Y por último, ¿qué es lo más importante? ¿No? Hablando de distopías, acabo de saber, he tenido una reunión antes y he hablado con una chica colombiana que le llevo la tesis doctoral en la Universidad Tecnológica de Pereira, y me ha dicho que sí, que ellos veían también el juego del calamar. No sé si en Chile se ve el juego del calamar, pero en España está teniendo una gran repercusión. Es una película distópica. Claro, mi gran pregunta es, esta película se hizo como crítica a la sociedad coreana. ¿La juventud lo está leyendo así? ¿Está leyéndolo como crítica o cómo lo está leyendo?
¿Y esto se va a utilizar en la escuela? ¿Se va a pensar en la escuela qué pasa con este tipo de relatos sobre el futuro o sobre el presente? Porque si es una crítica sobre el presente. Es decir, ¿contra qué nos enfrentamos los profesores? ¿Con esta incertidumbre? ¿Con esta sensación de que todo va a ir mal y de que la sociedad nos manipula y nos hace jugar a cosas que no queremos jugar? ¿Y qué vamos a hacer enfrente de esto, no? Bien, y aquí están mis últimas recetas y con esto acabo. Primero hay que saber que la democracia no es solamente una cuestión política, es una manera de vivir. Nosotros no podemos ser democráticos cuando vamos a votar y dejar de ser democráticos con los amigos, la familia, en el trabajo, con las amistades. Esto no tiene... Somos democráticos siempre. La democracia es una manera de vivir. Es una práctica cotidiana y esto es muy importante de explicar a nuestros alumnos. La democracia no tiene que ver solo con las instituciones políticas. ¿La democracia es participación y acción social o no es nada? Si la democracia es un conocimiento de las instituciones políticas, no es nada. Es un conocimiento inútil. La democracia es práctica social. Y entonces, para acabar, si ustedes piensan en las finalidades, en las grandes finalidades de la educación para la ciudadanía, yo siempre digo que son tres. Primero tenemos que comprender el mundo, este mundo del juego del calamar y de la televisión y de la incertidumbre. Tenemos que comprenderlo, tenemos que saberlo interpretar. Pero como es tan difícil y tan complejo, tenemos que formar el pensamiento crítico para entenderlo. Y actualmente los datos de las investigaciones dan que la gente no tiene pensamiento crítico y aquí tenemos una gran labor. Y por último, tenemos que tener muy claro que todo ese trabajo siempre tiene que ir destinado a que las personas, a que nuestros alumnos intervengan socialmente, hagan acción social, participen. Si no, es como si enseñáramos matemáticas, pero luego ese niño al que enseñamos matemáticas va a la tienda y no sabe sumar y no entiende los precios. Nosotros tenemos que educar socialmente, en educación para la ciudadanía, para que las personas actúen socialmente. Si no, es un conocimiento absolutamente inútil. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Para continuar este espacio, la idea es poder dejar, digamos, preguntas. Te damos las gracias, digamos, por tu presentación y por todas las preguntas que tus planteamientos nos generan y dejamos este espacio, como acabo de referir, para preguntas de fondo. Dejamos la palabra abierta para quien quiera realizar alguna pregunta a nuestro expositor. ¿Preguntas? Yo, mientras tanto, yo tengo una pregunta. De hecho, te escuchaba y escuchaba anteriormente una presentación también de unos profesores de universidades chilenas que hablaban sobre la década de los 90 y cómo se abandona, por ejemplo, en el discurso social en la década de la transición, digamos, de nuestro país, el interés por lo político, un interés como por la administración de un país. Se deja la discusión política de lado. Y estos académicos, digamos, referían o de cierta manera dibujaban el tránsito de la democracia de los 90, que son importantes, como este término del interés de lo político, como tú bien lo señalabas, a un interés por la administración. Es decir, ahora nos vamos a dedicar a administrar un país. ¿Sí? Y principalmente ese vaciamiento o esa disolución del interés político es algo que va permeando las escuelas y que va permeando junto con las escuelas también las conversaciones de fondo más, digamos, más comunes. Se deja de hablar de política, incluso se habla de la política como algo peyorativo, como que hay que, digamos, establecerlo. Entonces, hay que más bien evitarlo, y lo que importa acá es administrar un país, sobre todo en los pensamientos de derecha de nuestro país, que se prepararon más bien a administrar un país, o de centro derecha, si lo relatamos. Entonces, la pregunta es,
siendo la escuela un espacio, digamos, central de desarrollo, digamos, de la democracia, siendo eso uno de los espíritus también de la ley 20.911 que crea el plan de desarrollo, uno de los grandes dificultades es que ese plan está marcado específicamente en lo que tú acabas de decir, mostrar de fondo, o sea, principalmente la asignatura de historia, y no logra permear la vivencia de la escuela, centros de estudiantes, centros de padres, deliberaciones más generales. Entonces, ¿cuáles serían, o si pudiésemos profundizar un poquito más en cuáles serían alguna recomendación o algunas luces para poder permear este espíritu democrático en toda la escuela como un entramado social? Es como una de las grandes dificultades o oportunidades de mejora que vemos desde la escuela. Personas como yo, por ejemplo, que nos dedicamos a la filosofía y el pensamiento crítico, como tú lo señalabas. No sé si se entendió la pregunta. No, lo que dices también es propio también de países que han pasado por una dictadura y que en un momento determinado tienen que recuperar lo que podríamos llamar la cultura política. Y claro, aquí hay un gran déficit y hay un retraso, igual que pasó en España, pues con la transición política, ¿no? También hay como una especie de pacto de no hablar de determinados temas y de no entrar en determinadas cuestiones. Pero claro, ¿qué pasó? Igual que pasó aquí en España con la época de la transición. Pasó que la educación política primero se convirtió en un tabú. O sea, eso de educar políticamente no era adoctrinar, no, eso fuera. ¿Vale? Entonces lo que había es el conocimiento de la Constitución, de lo que era el Parlamento español, cómo se llamaba el presidente del gobierno, cuáles eran las presidencias, qué era la comunidad autónoma, cómo funcionaba, qué tipo de elecciones había. Todo eso era lo que se enseñaba, ¿no? Y eso se entendía como educación democrática. ¿Qué pasó? Pasó que eso no sirve para nada, o sea, sirve para mucho, evidentemente hay que saberlo, pero eso no es educación democrática. La educación democrática, el verdadero sentido de la democracia es, como decía antes, la pluralidad, la controversia, el debate, la argumentación, el pensamiento crítico, pero hasta que no aprendimos eso, que lo fuimos, por ejemplo, nosotros pues lo fuimos aprendiendo a lo largo de los años de finales de los 80, principios de los 90, recuerdo un libro del 94 que escribimos con Joan Pagès que se llamaba Democracia y Participación, y un poco señalábamos ya esto. No, la democracia es ejercer la democracia cada día en todos los sentidos, ¿no? Y es hacer una ciudadanía crítica, capaz de argumentar, de protestar cuando tiene que protestar. Y entonces empezamos a reflexionar también en lo que tenía que pasar en las aulas, ¿no? Y nos dimos cuenta que igual que en matemáticas tú tienes que resolver problemas matemáticos, la educación para la ciudadanía debía basarse en solucionar problemas de la ciudadanía, ¿no? Y problemas de las democracias. Y aquí entraron, bueno, pues estos autores, por ejemplo, pues que hablaban de temas controvertidos, que hablaban de problemas sociales centrales, como nosotros lo llamamos problemas sociales relevantes. Y luego descubrimos a los franceses, ¿no?, que hablan de las cuestiones socialmente vivas. Y esos son los ejes en que en los países, yo diría, que trabajan mejor los temas de educación para la ciudadanía, los trabajan a partir de estos ejes. Es decir, de problemas sociales que la ciudadanía se plantea actualmente. ¿Que significan controversia? Sí. ¿Que significan discusión, debate? También. Pero son la manera en la que tú desarrollas tu pensamiento crítico, tu pensamiento social y ejerces la democracia, ¿no? Y cuando el aula se convierte en un aula democrática, que es el otro tema, ¿no? Y la escuela se convierte también en un lugar, un espacio donde se puede discutir todo, donde se puede debatir todo, donde la gente tiene que ponerse de acuerdo, es decir, vivir la democracia. El gran dilema es que eso no es lo más fácil. Eso no es ni fácil, ni es cómodo. Evidentemente se vive mejor para los que mandan, se vive mejor en una institución en la que es jerárquica. En cuanto a la democracia establece que para que la autoridad tiene que demostrarse, o sea, no tienes que ser autoritario, sino tener autoridad, reconocerse de la autoridad, esto cambia toda la perspectiva, ¿no?
Y evidentemente es cierto que una escuela democrática, un aula democrática y formar en pensamiento crítico no es nada cómodo. Yo siempre pongo un ejemplo que se entiende muy fácil. Yo siempre insisto mucho a mis alumnos que tengan pensamiento crítico. La primera víctima soy yo. Siempre. Se quejan, me dicen, y muchas veces les digo, pero ¿por qué nos quejáis a otros profesores? ¿Por qué me lo hacéis a mí siempre esto? Dice, pues bueno, porque otros profesores no nos dejan. Pero tú sí, tú nos permites que discutamos, que podamos proponerte otras cosas, otros profesores no nos dejan. Bueno, la democracia es eso, ¿no? Aceptar de que tienes que ponerte de acuerdo, de que el desacuerdo no es malo, que la diversidad no es mala, que la pluralidad no es mala. Y es aceptar, es un tipo de educación diferente que tenemos que aprender, y además la democracia tiene una cosa, que es que aprendes cada día y avanzas cada día. Y como decía un autor muy antiguo, se llamaba Aranguren, un español, un filósofo, precisamente decía, cuando no avanzas, retrocedes. Gracias, Anthony. Tenemos 2 preguntas y una del chat, y con esta pregunta vamos cerrando este bloque. Neus tiene una pregunta. Bueno, la había puesto porque como veía que nadie se animaba, pero cedo la palabra a Gonzalo, porque con Santi ya nos conocemos mucho, entonces para Ya. no repetirme. Era Súper, simplemente para gracias. romper el hielo. Gracias, gracias. Gonzalo. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Soy Gonzalo Pastorini, soy profesor de Historia de Educación Básica, de primaria. Y bueno, mi duda va con eso que dice el profesor sobre, por un lado, evitar un discurso pesimista en la educación cuando tratamos temas complejos, y versus, que no es lo mismo, no es ser versus el optimismo que decía. Entonces, ¿cuál es el límite cuando quiero hacer un trabajo sobre una situación compleja, mostrar una parte dura, cruda del mundo, sin caer, como dice usted, en el pesimismo? ¿Cuál es el límite, cree usted, entre no horrorizar a los estudiantes, pero también generar un impacto? Porque sabemos que hoy día es todo consumir información y todo muy banal. Entonces, ¿cómo podemos calar en nuestros estudiantes desde la emoción, qué sé yo, sin caer en un pesimismo, pero también mostrando, digamos, la realidad? ¿Cómo podría haber un equilibrio entre esas dimensiones? Gracias. Si en el análisis de los cambios sociales en el pasado, vemos que se han cambiado muchas cosas que eran muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, el voto de la mujer en principios del siglo XIX parecía imposible. Incluso murió mucha gente, fue muy duro aquello, pero la mujer llegó a votar con todos los derechos y hoy día siguen luchando y siguen teniendo derechos, ¿no? Esto lo podríamos trasladar a muchos. En España, en Cataluña, en la industrialización, pues las personas trabajaban 16 horas, luego 14 horas, luego 12, luego 10, ahora trabajan 8. Es un proceso. Es decir, muchas veces en el cambio en el pasado podemos encontrar muchos ejemplos de cómo las personas han luchado y han cambiado cosas. No todo. ¿Que ha sido muy duro? Sí, ha sido muy duro muchas veces. Y muchas veces en cosas que hoy día nos parecen valores democráticos básicos, la gente ha muerto luchando por un ideal. Esto es así. Yo creo que esto es un buen ejemplo para muchas veces a niños y niñas que están en situaciones que son muy graves, que entiendan que la realidad se puede cambiar. Igual que ha cambiado en el pasado, podemos pensar que puede cambiar en el futuro. Esto también es abrir el futuro a las posibilidades de cambio, ¿no? Y luego es verdad que el mundo hay cosas terribles, terroríficas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, te voy a hablar de una de las cosas más terribles del mundo que nadie habla. En las guerras, las primeras víctimas son las niñas. Nadie habla de eso. Nadie comienza la Segunda Guerra Mundial cuando habla de las víctimas diciendo que las primeras víctimas fueron las niñas. Nadie habla de eso. Es muy terrible, ¿vale? Yo no sé si tenemos que esconder las realidades duras que existen actualmente en el mundo. El mundo es un sitio donde pasan cosas muy, muy, muy terribles. Pero también es verdad que si tú eliminas de la escuela todos los temas controvertidos o los temas más controvertidos,
como decían, esto lo dicen los franceses, ¿no? Cuando hablan de las cuestiones socialmente vivas, dicen la escuela está muerta. Porque ¿de qué hablas? De la flor y los pistilos. Si hablas de temas, lo que da sentido a la escuela es hablar de cosas vivas, de cosas que están pasando en el mundo y que son temas controvertidos. Evidentemente, yo he sido también profesor de educación primaria. Hay temas más fáciles y temas más difíciles. Pero, por ejemplo, el trabajo infantil es una cosa que yo creo que deberíamos hablar con los niños, o los niños en la guerra. Son cosas que deberíamos hablar, que son terribles, sí, pero yo creo que son cosas que hay que hablarlo, que hay que tratarlo. Y aparte, son cosas que en realidad afectan a su identidad, que como niños y niñas también, ¿no? Otras cosas más terribles seguramente habría que trabajarlas un poco en otras edades, pero yo creo que hay tantos temas tan terribles que se pueden escoger. Y yo soy partidario, o sea, actualmente en la educación por la ciudadanía, en la enseñanza de las ciencias sociales, siempre hay dos corrientes, ¿no? Hay una, me refiero a dos corrientes críticas, ¿eh? Hay una que dice, yo tengo un currículum que dar, lo que intento hacer es problematizarlo, problematizar los contenidos que tengo que hacer, ¿no? Esto es lo que propone da Longueville, por ejemplo, que dice, tengo que trabajar el Imperio Romano, hablo de los bárbaros, y entonces digo, ¿quién son los bárbaros hoy día? Y relaciono el pasado con el presente, ¿eh? Hace un juego ahí de problematizar el contenido. Y hay otro grupo de profesores, entre los que me incluyo, que creo que lo que hay que trabajar, los contenidos del currículum son los problemas sociales de nuestro mundo. Es otra opción. Aquí hay otro tipo de problemas. Eso quiere decir, bueno, interpretar el currículum de una manera muy especial, saber hasta dónde llega tu libertad como maestro, esto también es verdad. Eso tienes que ponderarlo, pero yo creo que no tiene sentido hablar, hablemos del mundo, ¿no? El estudio de la sociedad, la ciudadanía, pero no hablamos de los problemas del mundo. ¿Qué sentido? Nosotros hicimos un congreso en la UAB que tenía este título. El título era ¿qué está pasando en el mundo y qué estamos enseñando? Entonces intentábamos demostrar que no podían ser dos cosas diferentes, ¿no? Lo que está pasando en el mundo es lo que tenemos. ¿O qué hacemos? ¿Enseñamos cosas que no estén pasando en el mundo? Eso no tiene sentido, ¿no? Y en el mundo, fundamentalmente, de lo que tenemos que hablar son de los problemas, ¿no? De problemas sociales y de problemas de la ciudadanía, que la vivienda, el derecho al trabajo, la situación de la juventud, el trabajo infantil, la situación de la mujer, los derechos del LGTBI, yo qué sé, hay muchas cosas que están pasando y que podemos hablar que son problemas de la sociedad. Ya digo, cada uno tiene que saber, yo en este momento que están tan atacados, porque están atacados los profesores en muchos países, tampoco me atrevo a decir, yo también he sufrido acusaciones de todo tipo cuando era maestro, ¿eh? Y me ha venido el inspector a ver el currículum que tenía y me ha interrogado, lo recuerdo muy terriblemente. Y cada uno tiene que saber la libertad que tiene en su medio, ¿no? En su contexto. Pero no sé, me has planteado un tema muy difícil, también. Manuel Olmedo tiene una pregunta también, antes de... Sí. Adelante, Manuel. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes al profesor y a los profesores. Yo en mi oportunidad soy estudiante aún, un alumno, pero la pregunta que quería plantear era, entendiendo que existen tiempos inciertos y se deben generar aulas optimistas, ¿cómo, entendiendo la pluralidad de los estudiantes diversos, y bueno, también lo que usted planteaba recién, la necesidad de generar consensos, acuerdos, ¿cómo podemos nosotros transitar en eso, en reconocer a alumnos diversos, pero que lleguen a acuerdos, que lleguen a consensos? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos la oportunidad de plantear un taller donde vinculamos la contingencia actual en Chile, que es el proceso constituyente, con estudiantes de octavo básico en la asignatura de historia. Y nuestro principal objetivo es que ellos articulen una propuesta colectiva de lo que esperan de este proceso del próximo Chile. Entonces, ¿cómo estos estudiantes que son diversos pueden llegar a acuerdos? ¿Cómo pueden generar grandes consensos? Eso, profesor. Bueno, para ser estudiante la pregunta es muy difícil, ¿eh? Debe ser un buen estudiante.
Yo, la primera cuestión es que los estudiantes se reconozcan. Es que aquí hay un problema en el tema de la diversidad. Los estudiantes deben reconocerse a sí mismos y que el profesor los reconozca. De dónde son, quién son, cuáles son sus identidades. Neus y yo escribimos un artículo muy interesante en el que ahí reflexionamos mucho, que hablábamos de la ciudadanía y las identidades. Y lo escribimos en plural porque nosotros creemos que una persona no tiene una identidad, tiene varias identidades. Yo no solo soy español, vamos, no me definiría nunca así, o catalán. Que aquí hay gente que se define como catalano o catalano-español, o catalano-español o europeo. También me puedo definir como hombre o como de izquierdas o como... Tengo más de una definición. Tener una sola definición no es bueno tampoco. Yo soy alemán, solo alemán. Bueno, seguro que miraríamos así diciendo, uy, cuidado, no, nada más es alemán, ¿no? Germánico. Es bueno tener varias identidades. Entonces es bueno reconocer a nuestros alumnos, reconocerlos nosotros, que se reconozcan ellos y que se identifiquen lo que son y cuáles son sus identidades, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, hacerlas evidentes y en la clase reconocer a todo el mundo y bueno, y estar abiertos siempre pues al debate, a la argumentación. Es muy importante que enseñar a los alumnos a argumentar, a dar opiniones y posiciones que estén bien argumentadas. La argumentación, como dice nuestra profesora, tanto de Neus como mía, Pilar Benejam, la argumentación es el discurso más democrático. Es un tipo de discurso que tú argumentas, pero tú siempre dejas una puerta abierta a los otros a que puedan discutirte, ¿no? Que puedan... y siempre estás dispuesto a cambiar algunas cosas. Muchas no, porque las personas en muchas ideas somos como un poco religiosos, bueno, y los que no sean religiosos como de un equipo de fútbol. Yo soy del Barça, jamás podré ser del Madrid, ¿no? Ni de otro equipo. Bueno, hay ideas que no las podemos cambiar, pero hay ideas que tenemos que estar abiertos a cambiarlas, a intercambiarlas y a consensuarlas. El aprendizaje más difícil para el consenso, la cooperación, es la renuncia. Yo siempre lo digo, eso es lo más difícil. Y es una cosa que no se enseña. No se enseña a los alumnos que para consensuar hay que renunciar a cosas uno mismo. No quiere decir que cambie de opinión, quiere decir que a veces en democracia tengo que renunciar a algunos objetivos que tenía para poderme poner de acuerdo con otras personas. Y esto es algo que a veces no se enseña y es muy importante. Gracias. Anthony, una última pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, en Argentina, Laura nos comenta que en Argentina, sobre todo en Córdoba, es un nuevo desafío trabajar el desarrollo de la ciudadanía global crítica. Existen discursos del odio, sobre todo en relación a la identidad social y el respeto hacia las alteridades. ¿Cómo se vive esta problemática en Europa? Igual, igual, absolutamente igual, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido un trauma absoluto con el tema de los refugiados y refugiadas sirias. Ha sido un gran drama porque nos hemos dado cuenta que Europa es una democracia, pero solo para los europeos. No es una democracia para todo el mundo, digamos. No estamos tan abiertos como pensábamos, no somos tan solidarios como pensábamos. Bueno, piensen ustedes, por ejemplo, en el Brexit. El Brexit inglés se produce cuando los ingleses creen que no deben aceptar a inmigrantes o a refugiados o refugiadas de otros países y se produce esta gran discusión en el seno de Europa. O sea, estamos en esto es a nivel mundial, hay una gran dificultad en este concepto de ciudadanía global crítica. Tenemos el concepto, pero ahora hay que luchar para que un poco esto se convierta en algo que la educación acepte. Y en todo caso es más fácil que entre en la educación que no entre en las políticas reales de los países. Hay países que esto lo tienen mejor resuelto, no todos los países son iguales. Por ejemplo, la Alemania de Merkel
integró, aceptó 1 millón de refugiados. 1 millón. 1 millón. Para mí, la Merkel es de derechas, no es de mi estilo, de mi ideario, digamos, político, pero admiro a esa mujer que fue capaz de convencer a sus ciudadanos y ciudadanas para aceptar 1 millón de refugiados y refugiadas. España integró 8.000. El número, la comparación es bastante terrible. Y en el Mediterráneo han muerto más de 30.000 personas, ¿eh? Niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, más de 30.000 personas han muerto en el intento de llegar a Europa para tener una vida mejor, huyendo de la guerra, del hambre, etc. O sea que esta es la situación actual. Antes decía el compañero Gonzalo, ¿no?, sobre temas terribles. Imaginaros si es terrible este tema, ¿no? No, la situación es igual, pero yo siempre digo que este es nuestro trabajo. El trabajo de los profesores de Ciencias Sociales de Educación para la Ciudadanía es este. Es un trabajo contracorriente, difícil, que normalmente muchas veces no nos acompaña ni el contexto, ni las políticas, ni nada de eso, pero nosotros tenemos que tener muy claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo que tenemos y nuestros objetivos a nivel de eso, ¿no? Derechos humanos y justicia social. Y de ahí, eso es lo que tenemos que hacer. Otra cosa es ¿qué conseguiremos? Bueno, hay muchas veces que mis profesores me dicen, pero bueno, esto de educar en democracia, pero si luego se van por ahí y nadie los escucha, o luego... Bueno, precisamente por eso, muchas veces la experiencia democrática de debatir, de votar, de escucharlos, etcétera, la única que tiene mucha parte de la juventud es la que viven en la escuela. Fijaros si es importante. Bueno, pero es que la escuela solo educa un 10%. Bueno, pero ese 10% está ahí. Ese 10% está ahí y tenemos que defenderlo. Y muchas veces es la semilla que va a hacer que muchos niños y niñas y muchos jóvenes tengan una cultura democrática o la oportunidad de a partir de ahí hacer crecer la planta. Pero es que sin ese 10% de la escuela, muchos no van a vivir otras experiencias democráticas en su vida, ¿eh? O más allá de ir a votar el día que tienen que ir a votar, o si es que van a votar. No sé decir nada más, porque es que no, son preguntas muy difíciles. De acuerdo, gracias, Anthony. Para finalizar y continuar en el segundo bloque, vamos a hacer una breve pausa de 3 minutos, de modo que para tomar un café y que sí podemos descansar un poco. Se les solicita que puedan continuar conectados y que solo apaguen cámaras y micrófonos, por favor.